ante ustedes es esto, la última llamada. Es el título de un himno cristiano metodista que habla en estas letras primeras. Cuando baje del cielo para que regrese Jesús y la claridad de Dios, para que de todos sea proclamada su llegada, el gran día del Señor en victoria de mi Rey. Y por su inmensa gracia estaré allí con Él. Es un himno que está en la página 53, un himnario evangélico de la Iglesia Metodista que tiene con fecha del 2004. La segunda venida de Cristo, el Señor, el Kyrios, es un proyecto grande, proyecto cósmico, con elementos teológicos muy claros, que se basa en muchos lugares, pero en esta ocasión tomaré a segunda de Pedro, su segunda epístola, al capítulo 3, del 1 al 18. Sobre este tópico de la segunda venida de Cristo o por igual la parusia, sobre este capítulo serán colocados 5 temas. Número 1, atacan a la iglesia los burlones. 2, la palabra en la creación y en el juicio mismo. 3, el día del Señor vendrá, hay señales. 4, aguardando la venida del Señor desde la plataforma de la iglesia, Cristo viene pronto, Maranata. Y 5, la parusia, que ha de mostrar elementos finales. De eso nos encargaremos en las siguientes formas de video. Y es que en la línea histórica, desde el día que Jesús apareció con su santo mensaje del reino de Dios y por consecuencia la iglesia, se levantó un ejército de contrarios, de adversarios, y por eso se hace mención del anticristo, el contrario a Cristo. Se hace mención de la apostasía. Se hace mención de los falsos maestros. Ahora bien, de esos elementos notorios tenemos de entre los varios a Charles Darwin. Él escribió un libro, El origen de las especies, y con ello dio lugar a lo que sería los antecedentes de la teoría de la evolución, algo que no fue demostrado hasta el día de hoy. Un segundo ponente se tiene a Carlos Marx con el tema del materialismo dialéctico, y una de las frases que él coloca y fue tomado por los burladores del siglo XXI es: la religión es el opio de los pueblos. Un tercer conferencista, filósofo, es Friedrich Nietzsche. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció un título rimbomboso, por ejemplo, Dios ha muerto, desde la filosofía humanista existencialista de Friedrich. Un cuarto elemento es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el cual en el año 1927 publica un libro llamado El porvenir de una ilusión, y ahí él declara que Dios es una mera ilusión en la vida del hombre, que es un delirio y que es una fantasía y que es una cosa banal en la mente del ser humano. Esa justificación de que a través de los tiempos han existido personas contrarias,
Por eso se justifica Pedro y por consiguiente los que hoy hacemos una interpretación del manuscrito del Nuevo Testamento en su segunda carta. Él habla a la iglesia de esta forma: amados, segunda carta, menciono y enfatizo. Él menciona: les escribo esto para despertar en ustedes los recuerdos sinceros, los pensamientos limpios, el discernimiento, la percepción mental, para que hagan constante memoria de lo que fue hablado por los santos profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Joel mismo. Toma a los apóstoles también como una base fundamentada del tema de la doctrina de Cristo, y en base a los mandamientos que él, el mismo Cristo, habría hablado en su ministerio público a través del reino de Dios, las parábolas y todas aquellas manifestaciones. Estamos en la última llamada de una manera enfática. Por tanto, Pedro se dirige a la iglesia de los amados por Dios. Esta iglesia debería experimentar continuos despertamientos, continuas visiones. De allí que esto va a implicar básicamente que la mente, los entendimientos han de estar limpios, la mente purificada, la mente emblanquecida por la sangre de Cristo. Alimentar los entendimientos, la mente, limpiarla constantemente con los dichos, con las declaraciones de los que habrían hablado y registrado los apóstoles, los profetas y el mismo Señor Jesucristo. Hacemos referencia a Pedro sobre esos escritos bíblicos porque ellos dan autoridad espiritual. Porque la base de la doctrina están allí, en raíz. Y la parucia, que es la venida de Cristo, su segunda venida, haya fundamentos básicos. Menciona Pedro continuamente estas cosas porque para él les son cobertura. Porque él encuentra respaldo para la doctrina apocalíptica de Cristo en su venida. Las revelaciones escriturales del pasado son presentes también porque son recordadas, son memorizadas. Y por eso los estudios y las lecturas bíblicas continuas. Él menciona, según los profetas, que habría de venir días finales, gente muy mala, gente perversa, que en el concepto claro él les llama los burladores, los mofadores de la doctrina del Señor, de manera específica la parucia. Una avalancha, un ejército de impíos, infieles vendrán y le harán la guerra al Señor Jesucristo, a su iglesia y su doctrina. Por ejemplo, tenemos el ateísmo, el evolucionismo, el sincretismo, las filosofías humanistas, que no hacen otra cosa que desplazar a la persona de Dios y de Cristo de la vida humana, de la sociedad. Es la negación. Por causa de eso, aquellos hombres movidos por pasiones perversas
producto del pecado original. De allí que sobre esa base el apóstol Pablo, un erudito en temas apocalípticos, él escribe acerca de aquel hombre de manera como una radiografía. En Primera de Corintios 2:4 dice que hay una clase de hombre natural o animal que no tiene la gracia de Dios. Y cuando le van a hablar de las doctrinas santas del Señor, él va a decir, esto es locura, esto son tonterías, estas son bobadas. Así habla el incrédulo, el perverso, el impío, el burlador. También el mismo apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, del capítulo 4, verso 4, él dice, si este evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo ha entenebrecido, ha cegado, ha puesto tinieblas en la mente del ser humano, para que así no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y vean la gloria de Dios. Por eso, ante una situación como esta de la segunda venida de Cristo, cuyas raíces troncales están en las profecías antiguas, 700 años antes de Cristo, Isaías, un profeta, en su capítulo 2, el verso 2, dice de la siguiente manera, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. O el libro de Joel 2:31 dice de esta manera, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Cuando mencionamos la segunda venida de Cristo, estamos hablando del plan final de Dios, la conclusión de la historia de la salvación. Cuando estamos hablando de la parusia o la segunda venida de Cristo, estamos hablando de que es la mayor esperanza, y dice que la creación, el cosmos, la naturaleza, todo el universo espera la manifestación, la parusia de Cristo y sus amados, la iglesia. Amigo, te invitamos ahora, en este momento, a que hagas un acto de reflexión. Prepárate, Cristo viene pronto. Maranata, entrega hoy tu vida a Cristo. Mañana no se sabe lo que va a pasar. Por eso es que desde aquí, desde este sector, Expansión Ceilandia, DF Brasilia, hoy que es 4 de enero 2020, su amigo y hermano en Cristo Máximo Hurtado hace esa apelación. Cristo viene pronto. Anímate a unirte a Él para que estés entre los amados. Desde este lugar, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias.